Las vacaciones familiares en Valencia siempre habían sido una tradición. Este año el aroma de la paella se mezclaba con el aire festivo de las fallas. Las calles estaban llenas de color, risas y el bullicio de la gente disfrutando de los fuegos artificiales. Me encantaba la energía de la ciudad, pero también había un aire de tensión entre algunos miembros de la familia. La presencia del padrastro de mi madre, un hombre que había entrado en nuestras vidas hace años, era palpable. A medida que nos reuníamos en el apartamento alquilado, me di cuenta de las miradas furtivas que se cruzaban entre él y yo. Su risa resonaba en mis oídos mientras recordaba cómo había sido siempre amable y considerado conmigo. A pesar de los años que llevábamos conociéndonos, algo en su forma de mirarme me hacía sentir incómoda y emocionada al mismo tiempo. Era una atracción inconfesable que nunca había imaginado experimentar. La primera noche, después de una cena familiar llena de anécdotas y risas, decidí salir a dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. El sonido del mar me resultaba tranquilizador. Mientras caminaba, noté que él me seguía a una distancia prudente. La brisa marina acariciaba mi rostro y me sentía más viva que nunca. Sin embargo, sabía que no podía dejarme llevar por esa sensación. Cuando llegamos a un rincón apartado donde las luces del paseo marítimo apenas llegaban, nos encontramos cara a cara. La tensión era palpable, no solo por el ambiente festivo a nuestro alrededor, sino por lo que ambos sabíamos que estaba sucediendo entre nosotros. Una chispa inesperada iluminó el momento cuando nuestras miradas se encontraron con intensidad. ¿Te gusta Valencia?, preguntó él con una voz suave que resonó en mi pecho. Es hermosa, respondí casi sin pensar, sintiendo como mi corazón latía más rápido. En ese instante un familiar apareció detrás de nosotros, rompiendo la magia del momento. Rápidamente nos alejamos uno del otro como si hubiéramos sido atrapados en un acto prohibido. La mirada curiosa del familiar hizo que me sintiera expuesta y avergonzada. No podía permitir que nadie sospechara nada entre nosotros. Esa noche regresé al apartamento con una mezcla de confusión y deseo reprimido. Sabía que debía mantener las distancias, sin embargo, cada vez que lo veía reír o hablar con otros familiares, sentía un tirón en mi interior. La atracción era innegable y perturbadora al mismo tiempo. Los días pasaron entre festividades y celebraciones familiares, pero cada encuentro casual se volvía más complicado de manejar. En cada comida compartida o paseo por las calles adornadas con fallas monumentales, la tensión crecía silenciosamente como una sombra detrás de cada sonrisa forzada. Una tarde decidí acercarme a él mientras estábamos solos en el salón del apartamento. ¿Cómo te sientes aquí?, le pregunté intentando sondear su estado emocional sin revelar mis propios sentimientos ocultos. Es bonito estar rodeado de familia, respondió él con sinceridad, pero su mirada dejó entrever algo más profundo. A medida que nuestra conversación avanzaba hacia temas más personales, descubrimos intereses comunes, ambos disfrutábamos del arte y la música clásica. Una conexión comenzó a formarse entre nosotros, era como si compartiéramos un secreto invisible que nadie más podía entender. En medio del bullicio familiar y los preparativos para las fiestas nocturnas, nuestra relación empezó a tomar forma en esos pequeños momentos robados, miradas cómplices durante las cenas o risas compartidas al recordar anécdotas pasadas sobre nuestra familia. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o nuestras miradas se encontraban demasiado tiempo, sentía una punzada de culpa atravesar mi mente. ¿Qué estaba haciendo? Era el padrastro de mi madre, esto no debería estar sucediendo. Pero el deseo seguía creciendo dentro mío como un fuego incontrolable. Una noche decidimos salir a uno de los bares locales después de cenar con la familia. El ambiente estaba lleno de música suave y luces tenues, era el lugar perfecto para escapar momentáneamente del mundo exterior y disfrutar solo el uno del otro. Mientras pedíamos unas copas para brindar por las vacaciones, noté cómo sus ojos brillaban bajo la luz cálida del bar. Un sentimiento profundo me invadió, no podía ignorarlo más tiempo. Al final de la noche nos encontramos hablando sobre nuestros sueños perdidos y anhelos olvidados. Siempre quise viajar por el mundo, confesó él mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso. Yo también, respondí sintiendo como nuestras palabras creaban un vínculo invisible entre nosotros.
Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa, una conexión tan intensa como peligrosa brotó entre nosotros en ese instante fugaz. Pero justo cuando nuestros ojos se cerraron para compartir un beso robado lleno de promesas no dichas, alguien interrumpió nuestro momento mágico nuevamente, otro familiar entró al bar sin previo aviso. La realidad golpeó nuevamente y nos obligó a separarnos rápidamente como si hubiéramos hecho algo terrible. Regresé al apartamento esa noche sintiéndome aún más confundida sobre mis propios deseos e impulsos ocultos. El día siguiente traería consigo nuevas tensiones familiares mientras comenzábamos a prepararnos para los eventos principales relacionados con las fallas. Sin embargo, sabía que cada momento compartido con él sería aún más complicado ahora que habíamos cruzado esa línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. La atracción seguía creciendo dentro mío como una tormenta silenciosa lista para estallar en cualquier momento, solo necesitaba encontrar el coraje para enfrentarla antes de perderme completamente en esta relación secreta e inesperada. El día transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. La familia se preparaba para las fallas, y yo apenas podía concentrarme en los preparativos. Cada vez que lo veía, mi corazón se aceleraba, como si un imán invisible nos atrajera el uno al otro. El bullicio de la ciudad, con sus aromas a paella y pólvora, palidecía en comparación con la tensión que crecía entre nosotros. Me encontraba en la cocina, ayudando a mi madre a preparar una cena especial para la familia. Mientras picaba cebollas, recordé cómo me había mirado esa mañana. Era un instante fugaz, pero suficiente para hacerme cuestionar todo lo que había creído sobre los límites familiares. ¿Te gustaría probar esto?, preguntó él desde la puerta, sosteniendo una botella de vino. Su voz tenía un tono suave que me hizo sonreír involuntariamente. Claro, respondí mientras intentaba mantener la calma. La risa de mis hermanos resonaba en el fondo, pero todo lo que podía pensar era en el momento compartido con él. Más tarde, mientras todos disfrutaban de la cena, las conversaciones fluían de manera natural. Sin embargo, había una especie de burbuja invisible entre nosotros dos. Cuando nuestras miradas se encontraban, una chispa iluminaba el aire, era como si nadie más existiera en ese espacio. Después de la cena, decidimos salir a dar un paseo por las calles iluminadas de Valencia. La noche estaba fresca y llena de vida. Las luces brillaban sobre las fallas ya montadas y el ambiente festivo me envolvía como un abrigo cálido. Él caminaba a mi lado y cada paso parecía acercarnos más. ¿Te gusta este lugar?, preguntó mientras observábamos una falla impresionante adornada con figuras coloridas. Es hermoso, respondí sin apartar la vista de su rostro. Había algo en su expresión que me hacía sentir segura y vulnerable al mismo tiempo. La conversación fluyó hacia nuestros intereses comunes, ambos disfrutábamos del arte y la cultura local, compartiendo anécdotas sobre nuestras experiencias pasadas en Valencia. Cada palabra parecía crear un puente entre nosotros, un vínculo que no sabía si debía explorar o temer. De repente nos encontramos alejados del grupo familiar. En un rincón tranquilo de una plaza adornada con flores y sombras suaves, él se volvió hacia mí con una mirada intensa. Hay algo que no puedo ignorar, dijo con voz baja, casi un susurro. El corazón latía con fuerza mientras nuestras manos se buscaban lentamente hasta encontrarse. Nos miramos por un instante eterno antes de acercarnos más, fue entonces cuando nuestros labios se encontraron en un beso furtivo y lleno de significado. Pero justo cuando empezábamos a perder la noción del tiempo y del mundo exterior, una risa familiar rompió el momento perfecto. Un pariente apareció por la esquina de la plaza, llamando nuestra atención con su voz alegre e inocente. Vamos, no se pueden perder el espectáculo. La interrupción fue abrupta y dolorosa, nos separó instantáneamente como si estuviéramos atrapados en una red invisible que nos mantenía alejados del resto del mundo. Volvimos al grupo sintiendo el peso del silencio entre nosotros, las palabras parecían desvanecerse mientras todos hablaban animadamente sobre lo que vendría después. A pesar del bullicio familiar y las risas compartidas, mi mente estaba atrapada en aquel beso robado. Esa noche regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora de culpa y deseo. Me pregunté cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que mis emociones me llevaran tan lejos al borde del abismo emocional.
Las fallas eran solo el telón de fondo para esta historia secreta que comenzaba a desarrollarse entre nosotros dos. A medida que pasaban los días y las festividades continuaban llenando Valencia de luces y sonidos vibrantes, cada encuentro se volvía más complicado. La mañana siguiente trajo consigo nuevos desafíos. Mi madre comenzó a notar mi distracción constante y sus preguntas sutiles me hacían sentir aún más culpable por lo ocurrido. ¿Estás bien? Te veo algo distante, comentó mientras preparábamos el desayuno juntas. Todo bien, logré responder mientras intentaba ocultar mis pensamientos confusos detrás de una sonrisa forzada. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina al mismo tiempo que mi corazón luchaba contra sus propios deseos reprimidos. En medio del caos festivo busqué momentos para hablar con él sin ser descubiertos por los demás familiares. Cada encuentro era como caminar sobre hilos finos donde cualquier movimiento podía hacerme caer en el abismo del escándalo familiar. Las conversaciones continuaron revelando más intereses comunes. Ambos habíamos enfrentado relaciones fallidas antes y compartíamos historias similares sobre desilusiones amorosas pasadas. Era sorprendente ver cuántas conexiones podían surgir entre dos personas aparentemente tan diferentes pero tan cercanas emocionalmente. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se tocaban o nuestras miradas se cruzaban nuevamente, sentía esa misma atracción pulsante que amenazaba con desbordarse si no encontraba una manera de controlarla pronto. El día transcurrió entre eventos familiares donde las sonrisas eran obligatorias pero las tensiones subyacentes eran palpables. Sabía que debía tomar decisiones pronto sobre cómo manejar esta situación antes de que alguien comenzara a sospechar algo extraño entre nosotros dos. A medida que caía la noche nuevamente sobre Valencia y las luces comenzaban a brillar más intensamente durante los festejos nocturnos, sentí ese impulso casi irresistible por buscarlo otra vez en medio de toda esa multitud festiva. Necesitaba saber si él también sentía esa carga emocional creciente entre nosotros o si solo era yo quien estaba atrapada en esta red complicada e inusual llamada amor prohibido. La idea de perderme completamente en esa atracción prohibida era aterradora e intrigante al mismo tiempo. Sabía muy bien que debía encontrar respuestas antes de dejarme llevar demasiado lejos sin control ni dirección clara hacia donde realmente quería ir. La noche se llenó de risas y música, pero en mi corazón solo había un eco de incertidumbre. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo valenciano, pero mi mente estaba atrapada en el recuerdo del beso que compartimos. Nos besamos y ese instante se había convertido en un secreto que ardía dentro de mí. Era como si cada explosión de luz en el cielo reflejara los latidos desbocados de mi corazón. Decidí que debía encontrarlo. La presión de mantener las apariencias familiares era abrumadora, pero la necesidad de profundizar nuestra conexión era más fuerte. Me moví entre la multitud, buscando su figura, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada paso. La gente bailaba a mi alrededor, ajena a mi tormento interno. Finalmente lo vi. Estaba apoyado contra una pared, con una copa en la mano y una mirada distante. Me acerqué lentamente sintiendo como el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. ¿Estás bien?, le pregunté al llegar a su lado. Solo pensando, respondió con voz baja. ¿Pensando en qué? Quería conocer sus pensamientos más íntimos, sus miedos y deseos. En lo complicado que es todo esto, admitió, mirando hacia el suelo. La sinceridad en su voz me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. No soy la única que siente esto, murmuré, dando un paso más cerca. Nuestros labios se encontraron nuevamente. Fue un roce suave pero electrizante que encendió algo profundo dentro de mí. En ese momento no había dudas ni miedos, solo existíamos nosotros dos en medio del bullicio festivo. Pero la realidad regresó rápidamente cuando escuchamos risas cercanas. Un grupo de familiares apareció interrumpiendo nuestra burbuja privada. Rápidamente nos alejamos uno del otro como si hubiéramos sido sorprendidos robando algo valioso. La culpa me invadió, sabía que debíamos tener cuidado. Durante los días siguientes, cada encuentro se volvió más complicado. Las cenas familiares estaban llenas de miradas furtivas y sonrisas nerviosas entre nosotros. La presión social crecía mientras intentábamos actuar como si nada estuviera sucediendo. A menudo me encontraba sentada al borde del mar en la playa de la Malvarrosa, tratando de aclarar mis pensamientos entre las olas y el aroma salado del mar.
Un día decidí invitarlo a dar un paseo por la playa después de cenar. La brisa marina acariciaba nuestras pieles mientras caminábamos juntos por la orilla, hablando sobre cosas triviales para evitar mencionar lo obvio, nuestra atracción prohibida. Sin embargo, no podía evitar sentir cómo las miradas curiosas de otros miembros de la familia nos seguían desde lejos. Es difícil mantener las apariencias, le dije con franqueza mientras recogía una concha del suelo. Lo sé, respondió él con un susurro casi inaudible. Pero hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. Las palabras resonaron en mí como un mantra prohibido. En ese instante comprendí que ambos compartíamos historias similares sobre relaciones pasadas, decepciones y anhelos no cumplidos que nos habían dejado cicatrices invisibles pero profundas. Hablar sobre ello me hizo sentir vulnerable pero al mismo tiempo liberada. Era como si compartiéramos una carga emocional que nadie más podía comprender. A medida que avanzábamos por la playa, nuestros dedos se rozaron accidentalmente y esa simple conexión encendió una chispa entre nosotros nuevamente. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido, solo existíamos él y yo bajo el cielo estrellado. Decidimos sentarnos sobre la arena para observar las olas romperse suavemente contra la orilla. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos risas y recuerdos lejanos. Era fácil olvidar las complicaciones externas cuando estábamos juntos así. Sin embargo, el momento se tornó tenso cuando mencioné a mi madre. Ella nunca sospecharía nada, ¿verdad? Su expresión cambió ligeramente ante esa mención. Entendía perfectamente lo delicado de nuestra situación. No quiero lastimarla, contestó él con seriedad. Ni yo, respondí rápidamente mientras sentía como el peso de mis palabras caía sobre nosotros como una sombra oscura. Ambos sabíamos que estábamos caminando por una cuerda floja peligrosa. Cada paso podría llevarnos a un abismo desconocido o hacia algo hermoso e inalcanzable al mismo tiempo. Esa dualidad me mantenía despierta por las noches sin poder encontrar respuestas claras sobre lo que realmente deseaba. Las fallas continuaban su curso durante esos días. Las calles estaban adornadas con coloridas figuras y luces brillantes mientras los aromas irresistibles de paella llenaban el aire nostálgico y festivo de Valencia. Pero para mí todo eso carecía del brillo habitual. Mis pensamientos estaban atrapados entre los recuerdos fugaces y los momentos robados con él. Una tarde decidí ir a un bar local donde solían tocar música suave. Necesitaba desconectar aunque fuera por un rato del caos familiar que me rodeaba constantemente. Al entrar noté cómo el ambiente íntimo contrastaba con el bullicio exterior. Aquí podía ser simplemente yo misma sin máscaras ni pretensiones. Al poco tiempo llegó él sin previo aviso, lo cual provocó una mezcla extraña de alegría e inquietud dentro de mí. No podía dejarte sola aquí, dijo sonriendo mientras tomaba asiento frente a mí. La conversación fluyó naturalmente entre risas nerviosas e insinuaciones sutiles sobre nuestros sentimientos ocultos hasta que finalmente decidimos hablar abiertamente sobre lo inevitable. Nuestra atracción mutua estaba creciendo más allá del control lógico. Esto no es sencillo, le dije finalmente al observar sus ojos profundos llenos de emoción contenida. No debería serlo, respondió él con firmeza antes de tomar mi mano suavemente bajo la mesa donde nadie pudiera vernos. Ese contacto envió escalofríos por todo mi cuerpo. Era como si todas las barreras cayeran lentamente ante esa conexión palpable entre nosotros dos. Pero también sabía que ese camino estaba lleno de riesgos incalculables. Mientras salíamos del bar esa noche bajo un cielo estrellado lleno de promesas ocultas e incertidumbres evidentes, comprendí que debíamos decidir cómo avanzar ante esta situación tan delicada antes de perderlo todo o arriesgar algo aún más valioso. Nuestra relación familiar intacta. Las luces brillantes comenzaron a desvanecerse lentamente ante mis ojos mientras pensaba en lo inevitable. Algún día tendríamos que enfrentar esta realidad o quedarnos atrapados para siempre entre sombras inciertas. El día siguiente amaneció con un sol radiante que iluminaba la ciudad de Valencia. La brisa marina se colaba por las ventanas del apartamento familiar, trayendo consigo el aroma salado del mar. Decidí que era el momento perfecto para salir a la playa de la Malvarrosa, un lugar donde podríamos estar a solas sin la constante vigilancia de los demás. La idea de pasar tiempo juntos, lejos de las miradas curiosas, me llenó de una mezcla de emoción y nerviosismo. Mientras caminaba por la orilla, noté cómo las olas rompían suavemente en la arena.
Era un espectáculo hipnótico que me distraía momentáneamente de mis pensamientos. La playa parecía un refugio, un rincón del mundo donde los problemas se desvanecían en el horizonte. Al llegar, lo vi sentado en una silla de playa, observando el vaivén del mar. Su mirada se iluminó al verme acercar, y eso provocó en mí una sensación reconfortante. Hola, le saludé con una sonrisa tímida. ¿Te importa si me siento contigo? Claro, aquí hay espacio para los dos, respondió apartando la toalla para darme lugar. Nos sentamos juntos disfrutando del sonido relajante del mar y del calor del sol sobre nuestra piel. En ese momento, todo lo demás parecía irrelevante. Hablamos sobre trivialidades, el clima, las fallas que se acercaban y cómo cada año atraían a miles de turistas a la ciudad. Pero detrás de esas conversaciones ligeras había algo más profundo que pulsaba entre nosotros. La tarde avanzaba y decidí que era hora de buscar un poco más de privacidad. Propuse dar un paseo por la orilla mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Caminamos despacio, dejando que nuestras sombras se alargaran sobre la arena húmeda. La conversación fluyó sin esfuerzo, compartimos anécdotas familiares y recuerdos de nuestra infancia. De repente nos detuvimos frente al mar abierto. Las olas parecían susurrar secretos solo para nosotros dos. En ese instante el mundo exterior desapareció por completo, solo existíamos él y yo en esa playa desierta. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapada entre lo que deseas y lo que debes hacer?, preguntó con sinceridad en su voz. Asentí lentamente sintiendo cómo esas palabras resonaban dentro de mí. Sí, es complicado. Antes de que pudiera decir más, él se acercó un poco más y nuestras manos se encontraron en un gesto involuntario pero cargado de significado. Fue como si una corriente eléctrica recorriera nuestro cuerpo al tocarse así, una conexión palpable que no podía ignorar. Pasamos la noche juntos, murmuré con voz apenas audible mientras recordaba cómo habíamos compartido confidencias hasta altas horas bajo las estrellas. La noche cayó rápidamente sobre nosotros mientras continuábamos hablando cerca del agua, el cielo se tornó oscuro y estrellado como si fuera un manto protector contra el juicio ajeno. Sin embargo, sabía que esa burbuja perfecta no podía durar para siempre. Al regresar al apartamento familiar más tarde esa noche, mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Cada paso hacia adentro era una lucha entre mi deseo y mi sentido del deber hacia mi madre y mi familia. Sabía que cada vez era más difícil mantener esta relación en secreto, cada mirada furtiva podría ser interpretada como algo más si alguien prestaba atención. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor de lo ocurrido en la playa y las implicaciones que esto tendría para todos nosotros. La culpa comenzaba a asomarse como una sombra inquietante en mi mente. A la mañana siguiente decidí preparar un desayuno especial para todos, tostadas con tomate y aceite de oliva acompañado por café recién hecho. Mientras cocinaba en la cocina pequeña pero acogedora del apartamento familiar, escuché risas provenientes del salón donde los demás estaban reunidos. Me sentía como una intrusa en mi propia vida familiar, cada risa resonaba como un eco distante mientras mis pensamientos seguían centrados en él y lo sucedido entre nosotros. De repente uno de mis familiares entró a la cocina con una expresión curiosa. ¿Estás bien? Te veo algo distraída, preguntó mientras servía café en su taza. Sí, solo tengo muchas cosas en mente, respondí evasivamente sin querer entrar en detalles. La mañana avanzó sin incidentes significativos hasta que decidimos salir a explorar Valencia antes del inicio oficial de las fallas. El bullicio habitual llenaba las calles mientras caminábamos entre coloridos estandartes decorativos y aromas tentadores provenientes de los bares locales donde servían paella humeante. Sin embargo, no podía evitar sentirme inquieta, cada vez que nuestros caminos se cruzaban con los demás miembros de la familia, o algún conocido me generaba ansiedad sobre si alguien podría sospechar algo extraño entre él y yo. Mientras paseábamos por el mercado central buscando ingredientes frescos para preparar comida esa noche, noté cómo él me miraba desde lejos con complicidad, eso encendió nuevamente esa chispa interna tan difícil de ignorar. Al regresar al apartamento después de nuestro paseo lleno de risas forzadas e interacciones superficiales con otros familiares, decidí hablar con él nuevamente sobre lo sucedido en la playa antes de perderme completamente entre mis dudas e inseguridades.
Lo encontré solo en su habitación mirando hacia afuera por la ventana. Parecía perdido en sus pensamientos también cuando entré sin previo aviso. Necesitamos hablar, dije directamente mientras cerraba suavemente la puerta detrás mío para asegurar nuestra privacidad momentánea. Él giró lentamente hacia mí con una expresión seria pero comprensiva. Sí, creo que es necesario. Comenzamos a discutir nuestros sentimientos encontrados sobre esta atracción prohibida, cómo había crecido desde aquel primer encuentro casual hasta convertirse en algo mucho más complejo e inquietante para ambos. Me preocupa lo que esto signifique para nuestra familia, confesé casi avergonzada ante su mirada intensa pero comprensiva al mismo tiempo. Yo también tengo miedo, pero no puedo evitarlo, respondió sinceramente mientras nuestras manos nuevamente buscaban ese contacto reconfortante entre sí, aunque sabía muy bien cuán arriesgado resultaría si alguien llegara a enterarse algún día. Justo cuando comenzábamos a profundizar aún más sobre nuestras emociones conflictivas, escuchamos voces provenientes del pasillo. Otros familiares regresaban anticipadamente después de haber salido por algunas compras inesperadas. El pánico me invadió instantáneamente al darme cuenta del riesgo inminente. Teníamos pocos segundos antes de ser descubiertos. El pánico me invadió al escuchar las voces acercarse. La adrenalina corrió por mis venas mientras buscaba una forma de ocultar lo que había sucedido. Miré a George, sus ojos reflejaban la misma inquietud. En cuestión de segundos, la intimidad que habíamos compartido se desvaneció en el aire, sustituida por la urgencia de actuar con rapidez. ¿Qué hacemos?, murmuró él, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondí intentando mantener la calma mientras buscaba un lugar donde escondernos. La habitación se sentía más pequeña y cargada, como si las paredes pudieran oírnos y juzgarnos. Decidimos separarnos rápidamente. Él se deslizó hacia el baño, mientras yo me dirigía hacia la ventana, tratando de parecer casual cuando mis familiares entraran. La tensión era palpable, cada segundo contaba. Cuando finalmente entraron en la habitación, intenté sonreír mientras los saludaba. Hablaban sobre las compras y las fallas que se acercaban, pero mi mente estaba lejos de allí. George permanecía en silencio tras la puerta del baño, su presencia aún resonando en mi interior. La conversación fluyó sin problemas, pero no podía evitar sentir que algo había cambiado entre nosotros. Las miradas furtivas y los gestos sutiles parecían estar cargados de un significado nuevo. Cada vez que alguien mencionaba a mi madre o los planes familiares, una punzada de culpa me atravesaba el corazón. Pasaron los días y la tensión aumentó. Las fallas estaban a punto de comenzar y la ciudad vibraba con energía festiva. Sin embargo, para mí, cada celebración era un recordatorio del secreto que guardábamos. Era difícil disfrutar cuando sabía que cada sonrisa podría ser vista como una traición. Una tarde decidí salir a caminar por Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los aromas de la paella flotaban en el aire y las risas resonaban desde los bares cercanos. Pero todo me parecía distante e irrelevante. Al pasar cerca de un bar local donde solía reunirme con amigos años atrás, vi una figura familiar entre la multitud. Era un viejo amigo de mis tiempos universitarios, no lo había visto desde hacía años. Su rostro mostraba sorpresa al reconocerme. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó con entusiasmo mientras se acercaba. «Sí, ha pasado mucho tiempo», respondí forzando una sonrisa. Comenzamos a charlar sobre nuestras vidas y recuerdos compartidos. Sin embargo, cada palabra parecía llevarme más lejos de la realidad que estaba viviendo con George. La conversación era ligera y divertida, pero no podía evitar pensar en cómo este encuentro podría complicar aún más mi situación. Mientras hablábamos, noté cómo su mirada se desvió hacia el bar donde George estaba sentado solo en una mesa apartada. La expresión en su rostro cambió abruptamente al notar su presencia. «¿Quién es ese?», preguntó con curiosidad. «Es un amigo», respondí rápidamente sintiendo que debía proteger nuestro secreto a toda costa. El viejo amigo no pareció convencido y continuó observando a George con interés. «Parece interesante», dijo al final antes de cambiar de tema nuevamente. La conversación continuó fluyendo, pero mi mente estaba dividida entre el presente y el futuro incierto que había comenzado a construir junto a George.
La culpa me acechaba constantemente, sabía que lo que sentía era real pero también prohibido. Al regresar al alojamiento familiar esa noche, encontré a mi madre sentada sola en la sala de estar con una expresión pensativa en su rostro. Me saludó con un gesto suave y me invitó a sentarme junto a ella. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación genuina en sus ojos. Sí, respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. Sin embargo, sabía que no podría ocultar mis sentimientos por mucho tiempo más. La tensión crecía entre nosotros, ella comenzaba a sospechar algo aunque no sabía exactamente qué era. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para mí, cada interacción con George se tornaba más complicada por el temor constante de ser descubiertos por mi madre o algún otro familiar curioso. Cada vez que estábamos juntos sentía esa mezcla embriagadora entre deseo y culpa, era como caminar sobre una cuerda floja sin red debajo. Una tarde decidimos encontrarnos en un pequeño rincón apartado del jardín trasero donde las sombras ofrecían algo de privacidad lejos del bullicio familiar. El ambiente era perfecto para hablar sobre lo inevitable, nuestro futuro juntos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él mirando hacia el suelo como si fuera incapaz de sostenerme la mirada directamente. No lo sé, admití sinceramente mientras trataba de ordenar mis pensamientos confusos ante esa pregunta crucial. Los sonidos lejanos del festival resonaban como música festiva en contraste con nuestra creciente desesperación interna. Sabía que debíamos tomar decisiones pronto, seguir así no era sostenible ni justo para ninguno de nosotros ni para mi madre. De repente escuchamos pasos acercándose al jardín. Nuestros corazones latieron más rápido al darnos cuenta del peligro inminente otra vez. Es mejor que nos vayamos, dije rápidamente antes de perder nuestra oportunidad. Mientras nos separábamos nuevamente bajo el manto del secreto compartido, sentí como nuestra conexión se volvía más intensa pero también más peligrosa. La llegada inminente del festival trajo consigo nuevos desafíos y expectativas familiares, todo parecía estar alineándose contra nosotros. Cada día se volvía más complicado mantener las apariencias ante todos sin dejar escapar nuestra verdad oculta. La presión aumentaba tanto dentro como fuera, pronto tendría que decidir entre seguir adelante con esta atracción prohibida o enfrentar las consecuencias dolorosas para todos involucrados. La noche siguiente sería crucial, había decidido asistir al evento familiar central donde todo podría cambiar para siempre. La noche del evento familiar llegó con un aire de expectación. Las luces brillantes adornaban la plaza, y el aroma a paella flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de risas y música festiva. A medida que me acercaba, un nudo se formó en mi estómago. La presión por mantener las apariencias se sentía más intensa que nunca. Mientras buscaba a los miembros de mi familia entre la multitud, el corazón latía descontrolado al pensar en él. Sabía que lo vería allí, rodeado de los demás, y cada mirada furtiva podría ser la última. La idea de que alguien pudiera descubrir nuestra conexión prohibida me atormentaba. Al llegar al punto de encuentro, vi a mi madre charlando animadamente con algunos familiares. Su risa era contagiosa, pero también me recordaba lo que estaba en juego. La felicidad de todos dependía de mí y de cómo manejara esta situación. Al cruzar miradas con él, una chispa inconfundible se encendió entre nosotros. Era un momento breve pero poderoso. ¿Vas a quedarte mucho tiempo aquí?, preguntó él, acercándose un poco más mientras la música sonaba a nuestro alrededor. No lo sé, respondí con voz baja. Aún tengo que hablar con mamá. La conversación se interrumpió cuando un primo se acercó para preguntar sobre mis vacaciones. La distracción fue un alivio momentáneo. Sin embargo, la tensión entre nosotros no desapareció. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una corriente eléctrica recorría mi piel. A medida que avanzaba la noche me sentía atrapada entre dos mundos, el familiar y el prohibido. Mis pensamientos divagaban hacia lo que podría ser si no existieran las ataduras familiares. Pero la culpa me seguía como una sombra oscura. Después de un rato decidí alejarme del bullicio y buscar un rincón tranquilo donde pudiera reflexionar. Caminé hacia un pequeño parque cercano donde las luces del festival apenas iluminaban el sendero. Allí podía escuchar los ecos lejanos de las celebraciones y sentirme sola en medio del caos.
¿Por qué estamos haciendo esto?, pensé en voz alta mientras miraba las estrellas parpadeantes en el cielo nocturno. Esto no es justo para ella. La voz interior era implacable, cada pensamiento se convertía en una carga más pesada. De repente escuché pasos detrás de mí y giré rápidamente para encontrarlo allí, parado en la sombra con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo él con firmeza mientras se acercaba. ¿Sobre qué?, respondí sin poder ocultar mi inquietud. Sobre nosotros, contestó mientras tomaba mi mano suavemente. No puedo seguir así. Su declaración resonó dentro de mí como un eco interminable. El miedo a perderlo chocaba con el deseo de ser honesta conmigo misma y con él. Pero antes de que pudiera responderle algo significativo, escuchamos risas cercanas que nos hicieron mirar hacia atrás. Es mejor volver, murmuré rápidamente sintiendo la urgencia del momento. Regresamos al bullicio del evento familiar. Mis pensamientos eran un torbellino confuso mientras intentaba actuar normalmente ante los demás. Las sonrisas forzadas parecían cada vez más pesadas, cada broma lanzada por mis familiares resonaba vacía. La noche continuó avanzando entre juegos pirotécnicos y bailes improvisados. Sin embargo, no podía dejar de pensar en nuestra conversación anterior. Esa chispa había encendido algo más profundo dentro de mí, una necesidad urgente por tomar decisiones claras sobre nuestro futuro juntos o separarnos definitivamente. Finalmente, cuando la música comenzó a desvanecerse y los últimos fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno, sentí como todo se volvía más intenso y apremiante al mismo tiempo. Al regresar a casa esa noche encontré a mi madre esperando despierta en la sala. Su mirada era inquisitiva y preocupada al verme entrar sola. ¿Todo bien?, preguntó ella mientras yo trataba de ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. Sí, solo estoy cansada, respondí rápidamente antes de ir hacia mi habitación para evitar cualquier otra pregunta incómoda. Una vez allí, me dejé caer sobre la cama sintiéndome abrumada por todo lo sucedido esa noche. Los recuerdos del festival bailaban ante mis ojos. Su mirada intensa cuando hablamos a solas y la risa compartida entre familiares eran imágenes contrastantes que llenaban mi mente. Decidí que necesitaba aclarar mis sentimientos antes del siguiente encuentro. No podía seguir viviendo así entre dos mundos tan opuestos sin tomar una decisión definitiva sobre lo que quería realmente para mí misma. Los días siguientes fueron una mezcla constante de ansiedad e incertidumbre mientras esperaba el próximo evento familiar programado para dentro de unos días más. Sabía que tendríamos otra oportunidad para hablar sinceramente sobre nuestro futuro juntos o separarnos definitivamente si eso era necesario. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría tener claridad sobre todo esto, recibí una llamada inesperada de un viejo amigo que había estado fuera del país durante años. Su voz resonó familiar pero distante al mismo tiempo mientras me contaba acerca de su propia vida amorosa complicada y sus dilemas personales recientes. Ese intercambio provocó reflexiones profundas dentro de mí sobre cómo cada uno enfrenta sus propios deseos frente a las expectativas sociales impuestas por las familias o amigos cercanos. Sus palabras resonaron como ecos lejanos sobre lecciones aprendidas a través del tiempo. A veces hay que arriesgarse por lo que realmente queremos. El dilema ahora pesaba aún más sobre mis hombros. ¿Debería seguir adelante con esta atracción prohibida o renunciar a algo potencialmente significativo? Las fallas estaban cerca y todo parecía alinearse contra nosotros nuevamente. Pronto tendría que enfrentar no solo mis propios sentimientos sino también los efectos colaterales que esto podría tener en todos los involucrados. La tensión en el aire se volvió palpable. La familia había planeado un viaje a la playa de la Malvarrosa, un lugar que había sido testigo de risas y momentos compartidos durante años. Sin embargo, esta vez todo se sentía diferente. A medida que el coche avanzaba por las calles de Valencia, mis pensamientos giraban en torno a esa atracción prohibida que había crecido como una sombra en mi vida. El mar brillaba bajo el sol, pero mi mente estaba nublada por la incertidumbre. George, el padrastro de mi madre, estaba sentado a mi lado en el asiento trasero. Su presencia era un constante recordatorio de lo que estaba en juego. Las miradas furtivas que intercambiábamos parecían más intensas con cada kilómetro que recorríamos. Sabía que no podía seguir así, algo tenía que cambiar. Al llegar a la playa, la familia se dispersó rápidamente. Algunos se dirigieron hacia los chiringuitos para disfrutar de una paella,
mientras otros decidieron dar un paseo por la orilla. Yo me quedé atrás, buscando un momento a solas con él. La brisa marina acariciaba mi rostro y me hacía sentir viva, pero también me recordaba lo arriesgado de nuestra situación. ¿Te gustaría dar un paseo?, le pregunté al fin, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de estar a solas con él. Claro, respondió él sonriendo de manera cómplice. Caminamos juntos por la orilla, el sonido de las olas creando una banda sonora perfecta para nuestra clandestinidad. La conversación fluía con naturalidad, hablábamos sobre trivialidades, pero también sobre sueños y aspiraciones ocultas. Cada palabra parecía acercarnos más. De repente se detuvo y me miró fijamente. A veces pienso en lo complicado que es todo esto, dijo con voz baja. Pero no puedo evitarlo. Las palabras resonaron en mí como un eco familiar. Esa lucha interna entre lo correcto y lo que realmente deseamos era algo que ambos conocíamos bien. El momento fue interrumpido abruptamente por la llegada de otros familiares que nos llamaban para comer. Volvimos al grupo, pero el ambiente ya no era el mismo. Había una tensión subyacente que no podía ignorar. Las pequeñas mentiras comenzaron a acumularse y cualquier desliz podría ser fatal para nuestra relación secreta. Esa noche decidí hablar con una amiga cercana sobre mis sentimientos encontrados. Nos encontramos en un bar local donde las luces tenues ofrecían un refugio del bullicio exterior. No sé qué hacer, le confesé mientras jugaba con mi copa. Siento algo tan profundo por él, pero al mismo tiempo traiciono a mi madre. A veces hay que arriesgarse por lo que realmente queremos, respondió ella con seriedad. Pero debes estar lista para las consecuencias. Sus palabras resonaron en mí mientras regresaba a casa esa noche. La presión aumentaba y no podía dejar de pensar en cómo cada decisión podría afectar no solo mi vida sino también la de los demás involucrados. Al día siguiente, durante el almuerzo familiar, noté cómo las miradas se cruzaban entre los miembros de la familia con más frecuencia de lo habitual. Mi madre parecía inquieta, como si hubiera percibido algo extraño entre George y yo. Las pequeñas mentiras comenzaron a desmoronarse bajo su mirada inquisitiva. Después del almuerzo, decidí darme un respiro y salir sola a pasear por las calles llenas de color y aroma a pólvora por las fallas cercanas. Mientras caminaba entre los puestos decorados y los fuegos artificiales lejanos, sentí una mezcla de libertad y culpa aplastante al mismo tiempo. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado. Un viejo amigo se encontraba en Valencia y quería reunirse conmigo para ponernos al día. Aunque su invitación era tentadora, sabía que esto podría complicar aún más las cosas entre George y yo. Sin embargo, sentí curiosidad por ver cómo había cambiado su vida desde nuestros días juntos. La reunión tuvo lugar en otro bar local donde solíamos pasar tiempo hace años. Al entrar vi su rostro familiar sonriendo desde una mesa apartada. Eso trajo recuerdos nostálgicos a mi mente. «¡Qué bueno verte!», exclamó mientras me abrazaba. «¿Cuánto tiempo ha pasado?». La conversación fluyó rápidamente hacia nuestras vidas actuales. Él compartió sus experiencias laborales y relaciones pasadas mientras yo intentaba mantener mis propios secretos ocultos tras una fachada tranquila. Sin embargo, pronto noté algo inquietante. Su mirada parecía más intensa cuando mencioné mis vacaciones familiares recientes. «¿Y cómo te llevas con tu familia?», preguntó casualmente pero con un tono curioso. En ese instante comprendí que este encuentro podría convertirse en un problema mayor si decidía compartir demasiado sobre mis sentimientos hacia George o cómo me sentía atrapada entre dos mundos opuestos. Las horas pasaron volando hasta que finalmente decidí regresar al hotel familiar antes de levantar sospechas innecesarias. Mientras caminaba hacia allí, cada paso parecía más pesado. Sabía que debía enfrentar mis emociones antes de perderme completamente en este laberinto personal donde cada decisión traería consecuencias imprevistas. Al llegar al hotel encontré a George esperando en el vestíbulo. Su expresión era grave e inquietante al mismo tiempo. «Necesitamos hablar», dijo apenas me vio acercarme. «Hay cosas que no podemos seguir ignorando». El peso del momento cayó sobre mí como una losa pesada. Sabía perfectamente hacia dónde nos dirigíamos y lo arriesgado de esa conversación inminente.
Sin embargo, no podía evitar sentir una chispa de esperanza ante la posibilidad de aclarar nuestras intenciones mutuas antes del evento familiar importante programado para esa noche misma, una cena donde todos estarían presentes. A medida que nos dirigíamos hacia un rincón apartado del vestíbulo donde podíamos hablar sin interrupciones ni miradas curiosas, comprendí que esta podría ser nuestra última oportunidad para decidir qué camino tomar, seguir adelante juntos o renunciar definitivamente a esa atracción prohibida. El aire del vestíbulo se volvió denso mientras buscaba las palabras adecuadas. La cena familiar se acercaba, y la presión de la situación me oprimía el pecho. La mirada intensa del padrastro reflejaba tanto deseo como miedo, y eso me inquietaba. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo delicado que podría romperse con un solo movimiento. No sé cómo vamos a manejar esto, dijo él, su voz baja casi un susurro. El eco de sus palabras resonó en mi mente. La cena sería un evento crucial, una oportunidad para mantener las apariencias y al mismo tiempo, una trampa que amenazaba con desvelar nuestra relación secreta. A pesar de la incertidumbre, había una parte de mí que anhelaba liberarse de las cadenas de la culpa y seguir adelante. Tal vez deberíamos ser honestos, respondí, sintiendo el ardor de mis propias palabras. La idea de abrirme a mis sentimientos era aterradora pero liberadora. Él frunció el ceño como si estuviera sopesando cada palabra que pronunciaría. Las luces tenues del vestíbulo iluminaban su rostro, resaltando la lucha interna que experimentaba. Era evidente que también le costaba aceptar lo que estaba en juego. ¿Y si todo se derrumba?, preguntó finalmente. Su mirada se desvió hacia el suelo, incapaz de sostener mi mirada. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Esa posibilidad era real, cualquier revelación podría destruir no solo nuestra conexión sino también la dinámica familiar que habíamos intentado preservar. Pero había algo más profundo en juego, mi deseo por él superaba las preocupaciones sobre lo que podría suceder. A veces hay que arriesgarse por lo que realmente queremos, le dije con firmeza, buscando un destello de resolución en sus ojos. Un instante de silencio nos envolvió mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras opciones. El sonido distante de risas familiares provenía del comedor, recordándome la inminente llegada del evento que cambiaría nuestras vidas para siempre. De repente sonó el timbre del teléfono en su bolsillo. Su expresión cambió instantáneamente, la distracción fue suficiente para romper la burbuja de intimidad que habíamos creado. Miró la pantalla y su rostro palideció. «Es mi hija», murmuró. «Debo contestar». La sensación de pérdida me invadió al ver cómo se alejaba para atender la llamada. Mientras escuchaba su voz al otro lado de la línea, una punzada de celos me recorrió al imaginarlo interactuando con ella como si nada estuviera pasando entre nosotros. La conversación no duró más de unos minutos, pero sentí cada segundo como una eternidad. Cuando terminó, regresó con una expresión sombría. «Se ha cancelado nuestra cena familiar», anunció. Algo ha surgido con su madre. Una mezcla de alivio y frustración se apoderó de mí. La oportunidad para hablar abiertamente se desvanecía justo cuando parecía al alcance de nuestras manos. Sin embargo, eso también significaba que tendríamos más tiempo para decidir nuestro futuro sin la presión inmediata del evento familiar. «Podemos aprovechar esto», dije rápidamente. «Tal vez podamos encontrar un lugar donde hablar sin interrupciones». Él asintió lentamente pero aún parecía indeciso. La mirada en sus ojos mostraba una lucha interna entre el deseo y el deber familiar. «No quiero causar problemas», dijo finalmente. «Esto es complicado». La frase resonó en mí como un eco doloroso, sabía que no había vuelta atrás después de haber cruzado esa línea con él. Sin embargo, cada momento juntos aumentaba mi deseo por explorar lo que realmente significaba nuestra conexión. Mientras caminábamos hacia el bar local donde solíamos refugiarnos durante las vacaciones familiares, los aromas a paella y mariscos llenaban el aire cálido valenciano. Las calles estaban decoradas con coloridos carteles por las fallas, los sonidos festivos resonaban a nuestro alrededor como si celebraran algo ajeno a nuestros propios dilemas personales. Al llegar al bar, encontramos una mesa apartada donde podíamos hablar sin ser molestados por otros familiares o conocidos presentes en el lugar.
La música suave creaba un ambiente propicio para abrir nuestros corazones, aunque sabía que el tiempo corría rápidamente en nuestra contra. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté mientras miraba fijamente su rostro lleno de dudas e inseguridades. Él tomó aire profundamente antes de responder. Creo que debemos ser claros sobre lo que queremos. Antes siquiera de poder formular una respuesta adecuada a su declaración sincera, vi cómo su expresión cambió repentinamente al mirar detrás mío. Alguien conocido estaba entrando al bar. Era un amigo mutuo del pasado, alguien cuya presencia podía complicar aún más nuestra situación ya tensa e incierta. Mi corazón latía con fuerza mientras observábamos cómo esa persona saludaba a otros familiares cercanos antes de dirigirse hacia nosotros con una sonrisa despreocupada en su rostro. El dilema se intensificó. ¿Podríamos continuar esta conversación frente a él? ¿Sería posible mantener nuestra relación oculta bajo esas circunstancias? La llegada inesperada creó un nuevo obstáculo entre nosotros justo cuando comenzábamos a vislumbrar posibles soluciones a nuestro dilema emocional. Sin embargo, también abrió nuevas posibilidades para discutir lo inevitable. Nuestras decisiones sobre el futuro juntos debían hacerse pronto o arriesgarse a perderlo todo ante los ojos curiosos del mundo familiar exterior. Mientras esa persona se acercaba cada vez más y nuestras miradas se cruzaban llenas de incertidumbre y ansiedad compartida por lo desconocido, sentí como todo lo construido hasta ahora pendía de un hilo muy fino y frágil. Todo podía cambiar en cuestión de segundos.